being recorded. Listo, doctor, puede usted empezar. Muy buenas tardes. Celebro el reinicio de las actividades lectivas académicas en la Escuela de Literatura de la Universidad de San Marcos. Hoy es 13 de septiembre, cumpliremos el ritual de la bienvenida a los estudiantes que están matriculados en este curso, y como es sobre todo una asociación protocolar de bienvenida, haremos lo posible porque ustedes tengan datos, tengan referencias de mi persona, de mi producción académica, de mi condición de docente sanmarquino de hace ya varias décadas, y también daremos la oportunidad que ustedes se presenten, porque siempre es importante. Mi experiencia me dice que los alumnos de San Marcos, los alumnos de literatura de San Marcos en general, son personas que han leído mucho, que han escrito y que han publicado incluso en algunos casos, o que están ávidos de conocimiento. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer también en este curso. Incrementaremos el nivel de conocimientos que ustedes tengan de este curso que me han asignado hace pocos días, que es el curso de literatura hispanoamericana del siglo XX. Caramba, esto es sorprendente porque, diríamos, el siglo XX, que es el siglo en cuya segunda parte he vivido yo, desde 1949 hasta el 2000, que acaba el siglo XX. Y luego el siglo XXI, que es el siglo en el que estamos, aunque la numeración se dice 2001 y ahora estamos 2022, ¿no? 22.2. Bueno, estas son cuestiones de la cronología y de la ciencia de la literatura. De paso, la literatura es una actividad muy curiosa, muy propia de su propia naturaleza, valga la redundancia, porque la literatura significa sobre todo imaginación, significa inventiva. No por gusto, en tiempos pasados se hablaba de los tres términos: inventio, dispositio y elocutio, ¿no? La inventio era la invención, y es verdad, todo texto literario significa una invención, aunque emplee elementos de la realidad, ¿no? Siempre habrá un nivel de creatividad, de transformación, de enriquecimiento que nos muestra el cuento que estamos leyendo, o la novela que estamos leyendo, o quizá también la tradición palmista. Siempre hay invención. La invención es esencial. Si no inventamos, corremos el riesgo de repetirnos, que es lo que hace, como ustedes saben, Jorge Luis Borges en el cuento que se llama Pierre Menard, o El Quijote, donde repite palabra por palabra las de la obra original de Cervantes. Y sin embargo, ese texto ya no es el mismo, y ya no tiene el mismo significado, porque han transcurrido 4 o 5 siglos desde la muerte de Cervantes, y por tanto ese texto ya está enriquecido con las lecturas que se han hecho
durante las diferentes generaciones, desde la publicación del libro hasta la actualidad, ¿no? Entonces, esos son los parámetros en los que nos vamos a mover. Cada vez que analizamos una obra, vamos a ver su inventio, a ver cuán novedosa es, cuán original es, cuán rica es, cuán expresiva es, ¿no? Pero también nos interesará, como especialistas en literatura que somos, nos interesará ver cuál es la estructura, que eso es muy importante en la narrativa, de que nuestro curso es el de narrativa, narrativa 1 del siglo XX, ¿no? Entonces nos esforzaremos en encontrar la estructura mediante el análisis, mediante los métodos, mediante la exégesis, la interpretación de textos, ¿no? A fin de enriquecer, aportar ya nosotros, ¿no? En condición de, ya no solamente de lectores, sino de estudiosos, de académicos, de críticos literarios, ¿no? Entonces la literatura pues implica varios aspectos. Y luego, cuando presentemos esos trabajos, ¿no? Esos trabajos deben estar bien realizados, ¿no? Bien realizados, es decir, bien redactados, ser coherentes, lúcidos, ser ricos en información. Ahí están los tres elementos, ¿no? La inventio, la dispositio y la elocutio. Esos son los tres conceptos que son esenciales en la obra literaria. Pero, como ustedes todavía no han ingresado, yo estoy pronunciando estas palabras para que ustedes lleguen, ¿no? Y podamos iniciar nuestra labor de este semestre, que es el 2022, 2022-2, ¿no? 22-2, ¿no? Y que tiene el horario de 3 a 4:20 los martes, y los jueves también de 3 a 4:20, para que ustedes tengan conciencia de ese detalle, de que acaba a las 4:20 en los 2 días, porque a continuación tengo otro curso en el aula virtual, y por tanto necesito un tiempo previo, que son esos 10 minutos para poder luego conectarme y hacer el siguiente curso y luego el siguiente, ¿no? Porque los martes y los jueves son días en los que se ha concentrado mi carga horaria durante este ciclo, un poco pesada, vamos a decirlo así, pero estoy dispuesto a afrontar el reto, ¿no? Recibirlos a ustedes en este espacio virtual para dialogar, para establecer la comunicación literaria en la cual los emisores son los autores que vamos a estudiar, y también yo, ¿no? Es una especie de emisor secundario o mediador, ¿no? Yo diré, estos son los textos que hay que leer, estos son los textos que hay que analizar, haremos la lectura, haremos el análisis, ustedes estarán ahí en condición de lectores, de oyentes, de público, pero luego ustedes también asumirán el rol de escritores, el rol de redactores, porque los trabajos que realicen, ¿no? Serán luego enviados a través del aula virtual hasta mi aula virtual, y yo tendré oportunidad de leerlos, de comentarlos, de ponerles una nota, porque ustedes se han matriculado a este curso con la finalidad de aprender, de enriquecer sus conocimientos y a la vez de obtener una calificación
que como ustedes saben es muy importante dentro de los estudios académicos, ¿no? De modo que ustedes y yo estamos obligados por las reglas que da la universidad, da la Escuela de Literatura, con respecto a qué contiene cada curso y cómo hay que realizarlo y cómo hay que evaluarlo, ¿no? Todas esas son tareas importantes. También, diríamos, la regularidad en las asistencias. Acá veo, por ejemplo, en la lista que me envían del Sistema Único de Matrícula, veo que todos ustedes, salvo un caso, son alumnos que llevan este curso por primera vez, ¿no? Y aquí veo al señor Wharton Timana William, lo está llevando por segunda vez. Ya por segunda, o sea, una primera vez ya lo llevó, una segunda. Me parece que el señor Wharton en alguna oportunidad ha sido mi alumno, en otro curso, ¿no? No en este, ¿no? Bien, entonces bienvenida la señorita Torres Canchanya Carla Vanessa, vamos a ubicarla acá en nuestra lista. Así, efectivamente, Torres Canchanya. Buenas tardes, señorita. Un gusto tenerla acá. Usted está ingresando, es la primera en ingresar, y entonces voy a anotar sus nombres, sus apellidos y sus nombres. Torres Canchanya, Carla Vanessa, ¿correcto? Sí, profesor. Señorita, ¿de qué ciclo es usted? ¿En qué ciclo está? Estoy en el noveno. Ah, está usted en el noveno ciclo ya. Ya está por terminar la carrera, ¿no? De los estudios, por lo menos. Entonces, como usted bien sabe, el curso que a mí me han asignado, hace muy pocos días en realidad, es el curso de Literatura Hispanoamericana del siglo XX, Narrativa 1, ¿no? Ese es el curso en el que usted se ha matriculado, ¿correcto? Sí, profesor. Ya, Hispanoamericana del siglo XX, Narrativa. Entonces hay tres conceptos importantes: el concepto del hispanoamericano, que es el ámbito al cual se va a referir nuestro curso, el marco espacio-temporal, Hispanoamérica, ¿no? Luego el marco genérico, referido a que vamos a trabajar con obras que pertenezcan a lo que se llama en general la narrativa, ¿no? Principalmente cuentos y novelas, puede ser que también mitos, tradiciones hispanistas o leyendas, ¿no? Eso es lo que caracteriza a la narrativa. Es la narrativa del siglo XX, como ya hemos señalado. Del siglo XX, usted comprende, es un ciclo y un siglo, ¿no? Es un siglo de abundante producción literaria. Y al hablar de Hispanoamérica, en realidad estamos hablando de la literatura de todos los países en los cuales se habla el español, ¿no? Entre ellos el Perú. De manera que acá también, en este curso también, incluso lo vamos a comenzar con un autor peruano, visto en su condición de narrador o de creador de una narrativa, como lo vamos a ver. Pero antes quiero ver que se incluyan algunos alumnos más. Vamos a ver acá. Yo tengo la lista. Para mí es muy importante la presencia, como decía usted, es importante, señorita Torres, que usted asista regularmente, ¿no? Regularmente y puntualmente, como lo ha hecho ahora. Ha dado un ejemplo de puntualidad, porque ya usted ingresó, está dentro del aula virtual. Ya el sílabo también le ha llegado, ¿no? Sí, todo está en Ya el usted tiene el sílabo del curso, que ahora cuando haya algunos alumnos más, leeremos, comentaremos, pero antes nos vamos a presentar. Yo me voy a presentar, especialmente en mi perfil académico,
Y ustedes también, cada uno de ustedes también, porque sí es importante saber quién es el profesor, qué ha hecho el profesor, qué ha publicado el profesor, y también es importante saber el nivel del alumno, ¿no? Probablemente, en el caso suyo, señorita Torres, ¿usted considera que conoce más poesía o narrativa? En general, en términos generales. ¿Me escucha, señorita Torres? Parece que no me escucha. ¿Señorita Torres? Bueno, definitivamente vamos a esperar, ¿no? Porque está conectada ella, ¿no? Sí, algo pasó. Pero al menos no me ha contestado. En el primer momento sí me contestó. Algo ha pasado, se ha desconectado. Se ha desconectado, ¿no? Sí, algo ha pasado acá. Y vamos a No ver. sé por qué. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasó? Yo no sé por qué falla esto. Siempre ocurre algo. La internet se desconecta y no sé por qué. Sí, pero dice, ¿alguien quiere unirse a esta llamada? Sí, un ratito. Espérate, Pues no, sí, espérate no. un ratito. Yo no, solo te digo, nada más. Recuerda que la gestora eres tú. A ver, creo que ahora sí, ya te están viendo y escuchando. Ya. Ya, ahora sí. Sí. Se desconectó. Retomamos el diálogo con la presencia de la señorita Torres Canchán. Ya hubo unos momentos en que parece que se fue la conexión y usted no podía oírme y tampoco podía responderme, ¿no? Lógico. Ahora sí me escucha, ¿no? Torres. Sí, profesor, se ve y se escucha correctamente. Disculpe, ¿qué dijo? Sí se ve y se escucha correctamente. Ya, gracias. Sí, hubo un momento en que Ok. hubo un corte. Luego, acá veo también al señor Trujillo, voy a ubicar, acá está, Trujillo Carrasco Agui. Entonces, anoto también su nombre. Número 2, Agui. No, disculpe, su primer apellido es Trujillo, ¿no? Sí, mi apellido es Trujillo. Trujillo, sí, disculpe, estaba yo confundido. Trujillo. Su segundo apellido es Agi, Agi, ¿no? No, mi segundo apellido es Carrasco. Ah, no, perdóneme, Trujillo Carrasco, ¿no? Sí, ¿Correcto? sí, Carrasco, mi segundo apellido. Ya, y su nombre es Agi, ¿no? Haji. Hagi, ya. Me hace acordar, si yo lo pronuncio mal, usted me corrige, me dice, profesor, soy Hagi. Ya. Entonces anotamos, usted es el segundo alumno en haber ingresado. ¿Está usted en el 9º ciclo, señor Hagi? Estoy en el décimo. En el 9º. Ya, ya ustedes son alumnos de ciclos avanzados, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer en esta primera parte es presentarnos. Nos vamos a presentar, yo me presentaré en primer lugar en mi perfil académico y luego también quiero que ustedes con toda la libertad y con toda la tranquilidad también van a hacer una pequeña presentación para que yo también los conozca y ustedes también me conozcan, ¿no? Entonces hasta el momento tenemos 2 personas que han ingresado al aula virtual, ya están presentes. Entonces quedamos en que alguien, Andrea, adelante, permitir.
¿Yo tengo que hacer un clic? No. No. Ya. Entonces también está ingresando otra persona. Lo que sí hago es, aunque tengo el listado, pero yo estoy anotando de puño y letra aquí a Juárez Antón. Juárez Antón. Juárez Antón. Tengo más ya, hay más alumnos ya. Juárez Antón, ¿dónde estaba Juárez Antón? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Juárez, ya. Juárez Antón es, ¿no? Sí, Juárez Antón. Jessica. Más bien, sí, más bien, profesor, yo me conectaba para avisarle que entraré esta vía de clase dentro de un rato porque en sí ya debería estar en mi casa, pero yo me dirijo de mi trabajo a mi domicilio en bicicleta y sufrí un accidente. Y aparte de lo que hemos estado ahí, ¿no?, con otra persona y que no puedo manejar un poco rápido debido a los golpes, y mientras arreglaba también mi bici me he demorado un poco y estaría llegando a mi casa en más o menos media hora. Ya, por eso le digo, ya usted de momento se retira, pero luego Sí. vuelve a ingresar, no hay problema. Todos tenemos ya, ese gracias. tipo de dificultades, ¿ya? También voy a Sí, gracias, anotar, profesor. ya, buenas tardes, voy a anotar a otra persona que figura también entre quienes ya ingresaron, que es Klisman, ¿no? ¿De acuerdo? Klisman. Sí. Ah, no. Ah, es que está primero son los nombres, no. Quispe Arque, ¿sí? Sí, profesor. Ya, acá lo voy a anotar, ¿ah? Quispe. Es que acá primero ponen los nombres y luego los apellidos, cuando lo... Ya, Quispe Arque, con doble Q, pues, según veo acá. Sí, Arque, con doble Q, Arque, Quispe Arque, Klisman, ¿correcto? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Me escucha? Sí, le está respondiendo, doctor, pero se le escucha bien bajito, doctor. Sí. ¿A mí? No, se le escucha bajito al estudiante. Allá, procure hablar un poco más alto, señor Klisman, porque yo no lo escucho acá, apenas lo escucho. A ver, trate de contestarme, decirme buenas tardes para ver cómo está su sonido. No lo estoy escuchando, ¿ah? No lo escucho bien. No se le escucha. Sí, No se le escucha, doctor. no se le escucha, joven. Algo está pasando en su conexión. en su conexión, pero no lo escucho. En todo caso, hasta el momento están presentes Torres Canchanya Carla, que fue la primera en ingresar al aula virtual. Oye, con ella hemos dialogado un poco. Luego también Trujillo Carrasco Jaqui, que también ya lo noté, ya me contestó a la invitación a incorporarse. Juárez Antón Jessica Andrea, que ha hablado conmigo y me ha dicho que por razones laborales o familiares Un accidente. se va. Un accidente la señora. Ah, caray. Bueno, en todo caso que ella sí se ha hecho presente, pero ha vuelto a salir y es posible que retorne. Y el último, el que acabo de anotar, es el señor Quispe Arque Klisman, ¿no? Arque Klisman. Sí, a ver, vamos a ver, Quispe Arque, que es muy curioso la escritura de su apellido, ¿no? Bueno, vamos a ver, ya están 4 alumnos. Bueno, en total tengo 9 inscritos en este curso de literatura hispanoamericana, curso de literatura hispanoamericana narrativa del siglo XX, ¿no? Ese es el título
dice exactamente literatura hispanoamericana del siglo XX, narrativa 1, ¿no? O sea que seguramente habrá pues una narrativa 2. Entonces yo voy a tomar ese título para, diríamos, manejarlo como el periodo que vamos a estudiar, ¿no? Como es un curso que se me ha dado en los últimos días, con muy poco tiempo de preparación, entonces, bueno, vamos de todas maneras a trabajar en una serie de contenidos que están referidos a obras que se produjeron a lo largo del siglo XX, ¿no? Vamos a tomar una libertad entonces cronológica de escoger a algunos autores del siglo XX para leerlos y estudiarlos con ustedes. Ahora quiero presentarme, como decía, como profesor que soy, como ex alumno de la Escuela de Literatura y que he dictado tanto en la fase presencial, que era la que predominaba en el tiempo pasado, pero como ustedes bien saben, ya desde el año 2020, es decir, ya en el 2020, del 2020 en adelante, 20, 21, 22, ya que son años de la tercera década del siglo XXI, venimos trabajando en forma virtual, a través de la intermediación de una computadora, o mejor dicho, de un sistema virtual que es bastante complejo y que da ciertas facilidades porque finalmente el profesor puede dialogar, puede exponer, puede desarrollar los conocimientos repetitivos y a su vez los alumnos escuchan y en determinado momento también intervienen. Bueno, quería hacer una breve presentación mía, una presentación académica más bien sobria, ¿no? Solo para que me conozcan. Como les he dicho, soy doctor en literatura peruana y latinoamericana y he hecho todos mis estudios en la universidad en la que también ustedes están estudiando, que es la Universidad de San Marcos, ¿no? Dicto asignaturas tanto en el pregrado como en el posgrado. En este semestre me ha tocado dictar todos los cursos, bueno, y además una asesoría de tesis. Principalmente estoy trabajando ahora en el pregrado, ¿no? Este año 2022 he publicado un libro, ustedes lo pueden ver allí, ¿no? Este es un libro mío, publicado este año 2022, y se llama Dos escritores hispanoamericanos, Gioconda Belli, Nicaragua 1947, y Oscar Hahn, Chile 1938. Son ensayos, dos ensayos de crítica literaria. Es un libro, repito, he publicado este año y bueno, ahí los invito, en todo caso, porque está ya circulando, los invito a leer. Luego, en cuanto a un autor que también tuvo una faceta de narrador y que por tanto vamos a considerar en el sílabo, que pasaremos también a leer minuciosamente. Tengo este otro libro que se llama Escalas hacia la modernización narrativa, ¿no? Que es un libro dedicado a estudiar la narrativa de César Vallejo, autor pleno del siglo XX. Claro que su poesía es más deslumbrante, es más extraordinaria, pero su narrativa no deja de ser importante y por ello será el punto de partida del curso, ¿no? Este libro está publicado en 2002, o sea, ha cumplido ya este libro 20 años, fíjese cómo pasa el tiempo, 20 años, ¿no? Ese es otro libro publicado por mí en el 2002, publicado en el Fondo Editorial de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos. Y lo que hago en este libro es analizar minuciosamente el primer libro narrativo de Vallejo, que es Escalas, ¿no? Escalas, publicado precisamente en 1923, es decir, el próximo año se cumplirá 100 años de la edición de Escalas. Ese mismo año Vallejo publicó también el libro Fábula Salvaje, que es su primera novela, también el año 23. También el próximo año se cumplirán entonces los 100 primeros años de estos dos libros narrativos de Vallejo. Pero en su periplo, en su exilio europeo, en París, pero principalmente en España, Vallejo también publicó una novela, El Tusteno, publicó libros de ensayos y publicó también algunos cuentos, ¿no? Bien, luego tengo aquí también a la mano un libro mío, es de los no tan lejanos en el tiempo, que se llama precisamente Introducción a la narrativa de Vallejo, ¿no? Introducción a la narrativa de Vallejo. Está constituido por un conjunto de ensayos a través de los cuales abordo la temática de la obra narrativa de César Vallejo. Esta obra está publicada en el 2014 por la editorial Cátedra Vallejo, del 2014. Ese año de 2014 se hizo un interesante congreso internacional dedicado a analizar toda la obra escrita, es decir, allí ingresó la poesía, ingresó la narrativa, el ensayo, el periodismo, el teatro, etcétera, ¿no? Eso es lo que debo señalarles. Luego, ya en lo que se refiere al sílabus mismo, ¿no? Vamos, como ustedes lo tienen a la mano, lo vamos a ir revisando, puesto que esta primera clase es una clase en que quiero que ustedes también se presenten. Bueno, como complemento de esta presentación que he hecho de mí en tanto académico, sí, debo mencionarles que tengo varios libros más. 3 de ellos, por ejemplo, están dedicados a Julio Ramón Ribeiro en su faceta de cuentista, ¿no? Tengo algunos otros libros más, en un total de más de 10 libros sobre diferentes aspectos de la literatura, de los cuales hoy les he mostrado 3, ¿no? Si vamos desde el más antiguo es este, que se llama Escalas hacia la modernización narrativa, que se encarga de estudiar el primer libro narrativo de César Vallejo, publicado por la Universidad de San Marcos. Luego viene este libro, se llama Introducción a la narrativa de Vallejo, ¿no? También tiene que ver entonces directamente con el contenido del curso, y hay una serie de ensayos acerca de la producción general, como acerca de las diferentes obras o de cuentos que Vallejo publicó. Y este último libro, que es de este año, 2022, son 2 ensayos, pero tienen que ver con la poesía, no con la narrativa, pero solo se los presento para que lo conozcan, para que sepan que este libro está dedicado a 2 grandes escritores, que son Gioconda Belli y Oscar Hahn, ¿no? Gioconda Belli es nicaragüense y Oscar Hahn es chileno. Incluso, en el caso particular de Gioconda Belli, debo agregar que ella es también narradora, ¿no? Ha publicado importantes novelas durante el siglo XX y el siglo XXI. Y Oscar Hahn, por otra parte, además de un extraordinario poeta, es también un excelente crítico literario, ¿no? Un excelente crítico literario. Bueno, esos son 3 de los libros que he publicado, diríamos, en el 2012, todo ya en el siglo XXI, ¿no? 2002, 2014, 2022. Bien, entonces eso es lo que quería señalar. Ahora sí me gustaría que los alumnos que están presentes, que son Torres, Trujillo, Juárez y Quispe,
se presente también brevemente ofreciendo datos sobre su, en este caso como ustedes son gente muy joven, ¿no? Pero sí me gustaría que puedan darnos algunos datos sobre su identificación con la literatura, ¿no? Qué autores prefieren, principalmente en lo que se refiere a la narrativa hispanoamericana del siglo XX, que es el área que vamos a estudiar durante este siglo. Así que pediría en primer lugar a la señorita Torres Canchanya Carla Vanessa que haga una pequeña presentación suya en términos personales y académicos, ¿no? Literarios. Eso es lo que me interesaría saber, y sobre todo en relación con la literatura hispanoamericana, en la narrativa hispanoamericana del siglo XX, qué preferencias tiene ella, si es que usted, señorita Torres, ya publicó algo, o en todo caso se considera usted una conocedora de las obras, de los cuentos o de las novelas hispanoamericanas publicadas durante el siglo XX, y cualquier otro dato que usted considere importante de dar a conocer en esta oportunidad, porque además observo que todos ustedes son alumnos de ciclos superiores, ¿no? Bien, señorita Torres Canchanya, quisiéramos conocer un poco más acerca de usted, y nos referimos con esto a aspectos netamente académicos, literarios, ¿no? A ese tipo de datos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Soy Carla Torres. Soy de la Maya 2014. Yo ya había estudiado otra carrera de ciencias antes, pero siento más afinidad por la literatura, por la investigación, por tener un criterio acerca de los procesos históricos que se dan a cabo y su conexión con la literatura, ¿no? Como soy de la Maya 2014, no estoy llevando todos los cursos a la vez porque trabajo, pero ya me faltan pocos cursos, así que he llevado casi todos los cursos que pertenecen a los 10 ciclos. Referente a las publicaciones, si no he publicado nada aún, y referente a lo de autores hispanoamericanos, tengo conocimiento con preferencia sobre César Moro, sobre todo sobre su obra Cartas a Antonio. Encuentro fascinante este dialecto, este lenguaje muy fuerte, muy hecatómbico que él expresa en estas cartas, donde se puede ver la homosexualidad o la dicotomía entre el amor y la muerte. Él sería el que yo elegiría como uno de mis autores favoritos. Eso es todo, muchas gracias. Ya, y algunos otros autores hispanoamericanos que también le interesen, o como narradores, como novelistas o cuentistas, ¿podría mencionar algunos que usted ha leído, que ha estudiado, o que le interesaría conocer de esos autores? ¿Podría mencionar algunos nombres? Así como ha mencionado el de Moro, que ya lo anoté aquí. Bueno, hispanoamericanos específicamente no, también he leído a Vallejo, su obra narrativa como Escalas Melografiadas, creo que se llama, que también encontré bastante interesante, salir de la poesía, ¿no?, de Vallejo y entrar a lo que es su narrativa. Bueno, ya iremos entonces desarrollando diferentes aspectos relativos a la narrativa hispanoamericana. Bien, continuamos ahora con Trujillo Carrasco. Algunos datos académicos. Hay mucho ruido. Mucho ruido, si no se le escucha. Sí, lo que pasa es que está pasando el avión ahorita. Ya,
Bueno, yo soy de la base de 2018 y mi concentración mayor es literatura mundial y comparada, pero me he inscrito en este curso porque me parece que me gustaría conocer más sobre la literatura hispanoamericana, tener más conocimientos al respecto. Y no tengo ninguna publicación, ningún libro publicado, pero sí tengo un artículo que se llegó a publicar en una revista editada por el profesor Kaufman. Y en cuanto a mis intereses literarios, me gusta mucho la obra de Juan de Reynoso. Obra de Reynoso. Ajá, sí, por la sensibilidad que se puede desprender de sus historias y también el esteticismo que tiene para tratar temas como las relaciones de los hombres, ¿no? En la calle, el realismo, ¿no? Es un esteta en ese sentido y también me gusta mucho la construcción que hace de la ciudad, ¿no? Como espacio en donde se relacionan estos personajes. ¿Qué otros autores hispanoamericanos le interesan o sobre los cuales usted quisiera saber? Bueno, en realidad no tengo varios autores que ya tenga identificados, pero he leído unos cuantos cuentos de Cortázar. Ajá, Cortázar, ya. Interesante también. Claro, Cortázar sí es plenamente un autor de la narrativa del siglo XX, ¿no? Y por tanto va a ser materia de algunas clases también, ¿no? Creo que Juárez Antón en este momento no está. Alguien ha ingresado, el señor Jesús Wharton. Vamos a anotar acá también su ingreso. Antes de que continuemos con este diálogo que estamos realizando, vamos a anotar los datos del señor Wharton. Timaná, William. Sí, ¿qué tal, profesor? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ahora usted también va a tener, me parece que nos conocemos de antes, ¿no? Sí, llegaste con usted lecturas hispanoamericanas, latinoamericanas. Sí, del siglo XIX. Ya, muy bien. Continuamos entonces. Hemos pedido, señor Wharton, a todos los alumnos que están presentes que realicen una breve, diríamos, presentación de ustedes mismos en términos académicos. Estamos entonces ahora con el señor Quispe Clisman. Le pedimos al señor Quispe Arqué, ¿no? Quispe Arqué Clisman, proporcionarnos algunos datos sobre su trayectoria literaria, académica, qué autores ha leído, qué autores les interesaría leer, ha publicado usted algo. A ver, lo escuchamos. Ok, bueno, mi nombre, como han escuchado, es Clisman Quispe Arqué, soy de la base 21. Y bien, mi principal motivo por haberme unido a este curso es que por autores, ¿no?, que me llaman mucho la atención y que influyen bastante, ¿no?, que yo intento escribir, ¿no? Pero principalmente quienes ganaron mayor peso en este interés se encuentra por parte de Ribeiro, Bryce Echenique. Márquez. ¿El último nombre que dijo cuál es? García Márquez. Ah, García Márquez, ya, correcto. ¿Ha publicado algo, señor Clisman? No, profesor, sí, bueno, sí, cuentas, será una revista que ha marcado una convocatoria, cosas simples por ahora. Ya, bueno, ya usted publicará, ¿no? Lo importante es que usted es un lector y ha mencionado algunos nombres de autores que estudiaremos en el curso, porque es literatura hispanoamericana del siglo XX, ¿no? Bien, entre ellos ha mencionado a Ribeiro,
autor, por ejemplo, a quien hemos dedicado hasta el momento 3 libros nuestros, que ahora no están aquí, pero cuando nos tenga que hablar de Ribeiro, los traeremos para que ustedes puedan conocerlo, ¿no? Bryce también es un autor del cual hemos hablado en alguna oportunidad, es otro autor importante, y sin duda García Márquez también es un autor del cual trataremos de estudiar algunos de sus textos fundamentales o parte de ellos, ya que, como usted menciona, sí, es un autor muy importante. Bien, gracias por la información, y ahora pasaremos al señor Wharton William, que nos brinde también algunos datos sobre usted, señor Wharton. Sí, ¿qué tal? Yo soy de la malla 14. El curso es obligatorio, pero obviamente, como todos los cursos de la carrera, tengo mucho interés, ¿no?, en él. Me interesaba mucho la narrativa hispanoamericana de siglo XX. Autores como Borges, también García Márquez, Rulfo, varios en realidad. Claro, seguramente usted en este momento no se acuerda, pero veo en todo caso que sí se interesa por los narradores, escritores narradores del siglo XX, ¿no? Además, escritores narradores de la literatura hispanoamericana, de manera que el curso tiene un abanico bastante amplio, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, estaba que releía a Rulfo y caigo que es un autor muy magistral, ¿no? Porque, por ejemplo, en su novela Pedro Páramo, a partir de pues, pocos elementos, ¿no?, como el desierto, la arena, casas de adobe, ¿no?, de pocos elementos precavios puede construir todo un universo, ¿no? Claro. Eso es lo que me llama mucho la atención de este tipo de narrativa, ¿no? Muy bien, muchas gracias por su información. Son ustedes los alumnos que están asistiendo en esta primera reunión, y como ustedes tienen el sílabus en la mano, voy a permitir leer el sílabus, los aspectos, no todos los aspectos, ¿no?, pero sí, sobre todo, qué autores hemos escogido, ¿no?, qué autores vamos a leer, no toda la obra de ellos, es imposible hacerlo, pero sí algunos textos, ¿no? Entonces dice, el curso ofrece una visión panorámica de la narrativa hispanoamericana del siglo XX. Dada la amplitud del corpus de dicha narrativa, hemos elegido, a nivel de corrientes o de movimientos, algunos autores, obras representativas y trascendentes de esta centuria que constituye, según la crítica especializada, podemos denominarla una nueva era en nuestras letras. Con estas últimas palabras quiero decir que desde el siglo XXI podemos afirmar categóricamente que el siglo XX ha sido un siglo de oro en la literatura hispanoamericana, ¿no?, por la gran cantidad de grandes autores que han publicado durante esos años. Muy bien, entonces, en cuanto, digamos, al sistema de evaluación, vamos a considerar 3 aspectos. Primero, el de la asistencia, que asistan al curso. Luego, que sean puntuales, ¿no?, o sea, que no vengan a cualquier hora. Y luego, el que participen y cumplan con las tareas que se les asignará en determinado momento, ¿no? Todo eso tiene un peso de 40%. Luego, el examen parcial, que ya indicaremos también en su momento, que es en la 8ª semana, tendrá un peso de 30%, y el examen final también un 30%, ¿no? De manera que un 60% son las pruebas y un 40% las tareas que ustedes cumplirán. Bueno, en cuanto a la primera semana, decimos
o hablamos de una presentación del curso, una visión panorámica de la narrativa del siglo XX, ¿no? Sobre esto no les hemos dado todavía ninguna información porque el curso se nos ha encargado hace cosa de una semana, de modo que solamente sobre ese punto hablaremos ahora algunas ideas. Luego ya en la segunda semana, ¿no? Comenzaremos nuestro trabajo propiamente académico con César Vallejo y su obra narrativa, ¿no? Como ustedes saben, lo más importante de César Vallejo es su poesía, eso es indiscutible, ¿no? Y sobre todo este año de 2022 es importante porque ese libro cumple 100 años de haber sido publicado y está considerado como uno de los grandes poemarios de la literatura mundial, no solamente hispanoamericana, sino mundial. Pero Vallejo también destacó en el ámbito de la narrativa. Eso es lo que vamos a desarrollar mediante este libro que ustedes pueden ver ahí, donde está reunida toda la narrativa completa de César Vallejo, ¿no? Que nosotros conocemos ciertamente, y también para esa clase sobre Vallejo emplearemos este libro nuestro, que es un libro de introducción a la narrativa de Vallejo. O sea, el primer narrador del siglo XX que estudiaremos con detalle será César Vallejo. Luego voy señalando cada semana qué se va a hacer para que ustedes también se vayan preparando, porque no siempre vamos a poder alcanzarles los textos. Algunos de ellos ustedes los pueden conseguir, otros se los haremos llegar a ustedes a través de la aula virtual, pero como no es tan sencillo hacerlo, confiamos sobre todo en la responsabilidad de ustedes para que ustedes mismos se provean de los textos que vamos a analizar. Por ejemplo, desde ya les digo que en relación con la primera semana dedicada al análisis de la obra narrativa de César Vallejo, les pido que lean para la próxima clase, que es este jueves, lean el cuento Paco Yunque, que es el cuento más emblemático, el que seguramente está digitalizado y ustedes lo pueden conseguir. Pero si no está digitalizado, igual estoy seguro que en la biblioteca existe algún libro donde esté ese cuento emblemático que corresponde a las primeras décadas del siglo XX, de la narrativa del siglo XX. El curso no tiene un criterio cronológico muy estricto, ¿no? Porque como es un curso a la vez panorámico y a la vez tiene que ser específico, entonces hemos seleccionado algunos autores que han sido mencionados por ustedes incluso, ¿no? Entonces para la tercera semana tenemos previsto trabajar a Juan José Arriola, ¿no? Juan José, en cada caso, en cada semana, ofreceremos una semblanza de su vida y de su obra, ¿no? Y luego nos centraremos en el análisis de alguno de sus relatos. Por ejemplo, Juan José Arriola es un autor vinculado a la parte norte de nuestro continente. Él desarrolló lo principal de su obra en México, y particularmente su libro confabulario personal es un valioso volumen narrativo del cual analizaremos algunos textos para poder empaparnos con lo que este escritor creó, ¿no? Confabulario, miren, solamente la palabra ya llama la atención. ¿A qué le llama confabulario? Hemos oído hablar de fábulas, ¿no? O de fabulaciones, pero no de confabulaciones, además personales. Es un autor importante que en su momento abordaremos en la tercera semana. Luego, en la cuarta semana, abordaremos también la trayectoria vital y literaria de Jorge Luis Borges. Vayan ustedes preparándose. Varios de ustedes han dicho que tienen interés en conocer o en profundizar su conocimiento de Jorge Luis Borges, y todos estamos totalmente de acuerdo
en que es un autor indispensable, es un autor fundamental. Y dos características de él que se repiten en todos los escritores que vamos a estudiar es que él viajó a Europa, ¿no? Viajó en varias oportunidades. Entonces la experiencia del viaje es fundamental en todos nuestros narradores y también poetas, ¿no? Él estuvo en varias oportunidades, dominaba no solo el español, sino también el inglés, el francés, qué sé yo. Y además de esta característica relativa a que todos nuestros escritores han sido viajeros, todos han viajado a Europa, a algún país de Europa, o incluso a algún país de otro continente, otra característica es que nuestros grandes escritores a la vez son polifacéticos. ¿Qué significa esto? Polifacéticos significa que ellos no se han dedicado exclusivamente a escribir dentro de un determinado género, de ninguna manera, ¿no? Por ejemplo, en el caso particular de Borges, y lo veremos en su momento, él ha hecho ensayo, ¿no? Ha hecho cuentos. De esos cuentos, ¿no? Nos ocuparemos de analizarlos, sobre todo aquellos relatos que están publicados en dos de los varios libros de cuentos que tiene Jorge Luis Borges, que son el relato Ficciones, donde están algunos de los cuentos más representativos, más asombrosos de este autor, y también su libro El Aleph, ¿no? De hecho, ya el título del libro alude al nombre de un cuento, que también es un cuento de factura extraordinaria, muy original, ¿no? Muy bien construido y con una significación extraordinaria. Eso será, entonces dedicaremos una semana por lo menos a Jorge Luis Borges y le daremos ahí algunos materiales para ustedes. Luego, en esta clase, también se ha hablado de Julio Cortázar. El procedimiento va a ser el mismo. Vamos a conocer algo de su itinerario vital y luego también nos adentraremos en el estudio de su obra narrativa. Él también fue ensayista, ¿no? Creo que también cultivó la poesía, aunque lo más importante de su obra está en el ámbito narrativo. Por ejemplo, en sus cuentos o en sus novelas, todas ellas, diríamos, muy originales, como por ejemplo Rayuela, ¿no? Que es una obra que se publica en el año 62, 63, y que por tanto es parte de la literatura hispanoamericana del siglo XX, de la narrativa, ¿no? Es una de las obras más importantes y nosotros, digamos, estamos un poco limitados por la posibilidad de intercambiar información directa. De todas maneras, sí analizaremos algunos de los relatos de Julio Cortázar. Entre los que yo recuerdo, por ejemplo, estoy seguro que todos han leído Continuidad de los Parques. ¿Sí? ¿Han leído ese cuento de Cortázar? ¿Han leído alguno de ustedes? ¿Recuerda haber leído, señor Trujillo Carrasco? Sí, yo sí lo he leído, profesor. Sí lo han leído, ¿no? Estoy seguro que todos ustedes lo han leído, lo volveremos a leer en el curso. Igualmente otro relato clásico que incluso se ha, diríamos, ya pasado al género del audiovisual, es un cuento Casa Tomada, ¿no ven? Los cuentos de él siempre son misteriosos, siempre son breves, pero son de una riqueza significativa que tendremos en cuenta, ¿no? O también el cuento de la señorita Cora, o La noche boca arriba, ¿no? Entre otros relatos que tomaremos en cuenta en el desarrollo de estas semanas de clase. También hemos seleccionado a Gabriel García Márquez. O sea, todos son autores importantes, ¿no? Él tiene, para comenzar, tiene una memoria, ya ha escrito en una memoria,
que se llama Vivir para contarla, ¿no? Y en realidad todo narrador hace eso, vive un suceso o imagina un suceso y luego lo convierte en un cuento, una novela o en una memoria, ¿no? Entonces también en el caso de Gabriel García Márquez leeremos y analizaremos algunos de sus relatos, ¿no? Sobre todo porque sus novelas son mayormente extensas, aunque no dejaremos de hacer referencia, por ejemplo, a su novela 100 años de soledad o a su novela El amor en los tiempos del cólera. De modo que ustedes en el curso se van a enriquecer su bagaje, ¿no? Luego, todos sabemos que hay un escritor al cual se le atribuye haber escrito el cuento más breve del mundo. ¿Quién es ese autor? A ver, ¿quién lo recuerda? Es el Monterroso. Efectivamente, como dice el señor Walton, Augusto Monterroso es el autor que escribió el relato más breve del mundo, ¿no? Que probablemente también lo analicemos junto con otros textos que ha escrito Monterroso, La oveja negra y otros relatos y otros libros más, ¿no? Entonces, hasta ahí ya debemos haber llegado hacia el examen parcial. Entonces, los exámenes parciales significarán el análisis de alguno de los relatos, de los cuentos, o quizá de una novela breve, vamos a ver si es posible. Ustedes elaborarán un artículo científico con todas las pautas que utilizan eventualmente cuando desarrollan sus trabajos, ¿no? Entonces, esos trabajos escritos por ustedes serán leídos en la clase para conocimiento, no solamente mío, que será quien analice y le ponga una nota a esa contribución, sino para que sus demás compañeros también puedan saber, también puedan informarse del trabajo que ha realizado cada uno de ustedes. Es una pauta muy importante porque además ya todos ustedes son alumnos de los ciclos superiores y por tanto tienen una capacidad expositiva que se va a hacer visible el día que les toque exponer, pero a partir de la semana de exámenes parciales que está ubicada en la semana octava, ¿no? En la semana novena nos vamos a dedicar a leer y analizar a Juan Rulfo, que ha sido mencionado por más de un alumno que está en el curso, ¿no? Juan Rulfo efectivamente es un autor muy importante con apenas 2 libros, que son El llano en llamas y luego Pedro Páramo, ¿no? Por razones operativas, en esa semana leeremos algunos de los cuentos, que todos son interesantes, ¿no? Leeremos algunos de los cuentos de El llano en llamas, ¿no? Y si alguien quiere trabajar Pedro Páramo, ¿no? Alguien quiere trabajar para el examen parcial o quizá para el final, también lo puede hacer, ¿no? Pero ya sabemos lo importante que es Juan Rulfo, un autor extraordinario, ¿no? Extraordinario porque su literatura es muy significativa, sus cuentos son expresiones de historias que emocionan al lector. Por tanto, va a ser una buena experiencia leer algunos de esos cuentos. Luego, en la siguiente semana, nos dedicaremos, ustedes y yo, a trabajar sobre Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Igual como en todos los otros casos, él también tuvo una vida itinerante, ¿no? Es decir, en algún momento dejó Lima y se fue a París, pero tampoco se quedó en París, volvió a Lima, y no se quedó en Lima, volvió a París, y así estuvo, en ese ir y venir, hasta que ya en su último viaje, ¿no? Volvió al Perú y falleció el año de 1994. Sus cuentos son interesantísimos
Y como les he indicado, yo he estudiado la mayoría de esos cuentos en tres libros míos, escritos por mí, ¿no? Que ya se los mostraré en su momento. Han sido publicados el año 2010, el segundo fue publicado, bueno, en esa década, ¿no? En la segunda década. Y el último libro sobre Julio Ramón Ribeira fue publicado en el 2021, es decir, apenas un año atrás, ¿no? 2021. De manera que tendremos oportunidad de analizar algunos de sus cuentos, ¿no? Porque según nuestro parecer, Julio Ramón Ribeiro, como narrador, se caracteriza por crear dos mundos narrativos, ¿no? Porque eso es lo que hace todo gran narrador. Esos dos grandes mundos narrativos son el Perú y Europa, ¿no? Muchos de sus cuentos están ambientados en el Perú, pero varios de ellos también están ambientados en Europa, en algún lugar de Europa, ¿no? Entonces, en nuestro penúltimo libro publicado el 20 o el 21, allí, por ejemplo, analizamos una buena cantidad de textos de Julio Ramón Ribeiro, de modo que ustedes allí van a tener oportunidad de enriquecer su conocimiento sobre Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Luego, también analizaremos algunos aspectos sobre Mario Vargas Llosa, ¿no? Acá que hemos puesto en el sílabo Mario Vargas Llosa, el vicio de escribir. Yo creo que si Vargas Llosa no escribe, se muere al día siguiente, ¿no? Entonces tiene una obra tan voluminosa, tan vasta, que todo un curso no alcanzaría para desarrollar todo lo que se sabe sobre todo lo que ha escrito Vargas Llosa y toda la crítica que se ha hecho a este autor. Dicho sea de paso, yo tengo, no muchos, pero sí algunos ensayos acerca de Mario Vargas Llosa. Concretamente he analizado Travesuras de la Niña Mala, y Vargas Llosa, como tus anteriores colegas hispanoamericanos, bueno, él es un gran viajero por todo el mundo, ¿no? Entonces ustedes que son jóvenes tienen que repetir, ¿no?, esa experiencia, ser también viajeros. No estoy muy seguro, pero creo que uno de los alumnos dijo que era peruano-argentino. ¿Es así o no? ¿Alguno de ustedes tiene doble nacionalidad? No, profesor. ¿Usted tiene doble nacionalidad, señorita Carla? No. Ah, ya. ¿El señor Quispe? Tampoco. Bueno, sigamos. Entonces, sobre Vargas Llosa también tenemos que detenernos, ¿no?, en algunos aspectos de su inmensa obra narrativa. Hay una cantidad enorme de libros sobre Vargas Llosa. Entonces allí quizá nos centraremos, ¿no?, en principio, en Los Jefes, que es su primer libro de cuentos. Algo de Los Jefes analizaremos y diremos algo también acerca de sus tres novelas, ¿no? En Vargas Llosa también podemos diferenciar, igual que en el caso de Ribeiro, entre las obras que están ambientadas exclusivamente en el ámbito peruano, Esas tres novelas son, y ojo con este dato, son la primera, ¿cómo se llamó? ¿Se acuerdan? La primera novela de Vargas Llosa, ¿cómo se llamó? A ver, recuérdenlo, cualquiera de ustedes. Los cachorros, ¿no? La ciudad de los perros. La ciudad de los perros, ¿no? La ciudad de los perros, como ha recordado el señor Huarto. Entonces, esa fue la primera novela. Pero hace bien, porque usted ha recordado Los Cachorros. Y yo, por ejemplo, no había. Podría ser incluso posible que alguno de ustedes quiera trabajar Los Cachorros, ¿no? Que es una novela, pero dada su brevedad,
es posible. Entonces Vargas Llosa, su primera novela, La ciudad de los perros, está ambientada en Lima, ¿no? En Lima incluido el Colegio Militar Leoncio Prado. Su segunda novela, que es La Casa Verde, está ambientada también en el Perú, ¿no? Principalmente en Piura y luego en la Amazonía, ¿no? Y la tercera, que es Conversación en la Catedral, ¿no? Está ambientada también en Lima y principalmente está ambientada en San Marcos, en la Universidad de San Marcos, donde él fue estudiante de literatura, así como lo son ustedes, ¿no? Bueno, de ahí en adelante, ya de la década del 80 en adelante, Vargas Llosa ha escrito novelas cuyas acciones se han desarrollado en otros lugares del continente hispanoamericano e incluso europeo. Tiene usted caso precisamente de Las travesuras de la niña mala, que está ambientada en Lima, pero a la vez está ambientada en Europa. No solo en Europa, sino también en Japón, ¿no? Entonces, es un autor de todo punto de vista, no solo hispanoamericano, sino es un autor mundial. El peruano que más lejos ha llegado, diríamos así, en tanto narrador, ¿no? Que más lejos ha llegado en una producción narrativa. Y quiero recordarles a ustedes, ¿no? Que el próximo año, o sea, el siguiente año es el 2023, se cumplen 60 años, imagínense ustedes, de la primera edición de La ciudad y los perros, ¿no? Ese es un dato que tienen ustedes que tomar en cuenta y quizá con ese motivo, en la semana en que analicemos la obra de Vargas Llosa, haremos un pequeño homenaje a esta novela, La ciudad de los perros, novela que por otra parte, si bien es cierto, está ambientada en Lima, en el Colegio Militar Leoncio Prado, por otro lado es una novela que se publica en Europa, ¿no? Entonces, cada vez que hablemos de literatura hispanoamericana, necesariamente tenemos que hablar también de la literatura europea, porque es de Europa, en primer lugar de España, pero luego de los otros países, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Vargas Llosa, ¿no? Es un hombre que ha desarrollado su obra, su inmensa obra narrativa en estos dos continentes. Y actualmente, como todos ustedes saben, él vive en París, perdón, vive en Madrid, ¿no? Entonces es un autor que expresa esa particularidad que tienen los escritores de viajar por el mundo, ¿no? De viajar de manera real por el mundo y también de viajar de modo literario en sus cuentos y en sus novelas, ¿no? Y eso en el caso de todos los escritores, porque eso es lo que caracteriza precisamente a este escritor, ¿no? Muy bien. También otro autor cosmopolita, que será prácticamente el último al cual nos dedicaremos, es Alfredo Bryce Echenique, que también ha sido mencionado en la clase de hoy, ¿no? A él lo caracterizamos también como un escritor cosmopolita, es decir, como un escritor que ha recorrido no solo el Perú, sino también ha recorrido gran parte del mundo, principalmente Europa, ¿no? Él también tiene varias novelas, pero la novela consagratoria ha sido Un mundo para Julius, ¿no? Que ha dado lugar incluso a una película. No sé si alguno de ustedes ha visto la película. ¿Han leído Un mundo para Julius? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes leyó Un mundo para Julius o vio la película?
Bueno, no se han dado ninguna de esas dos experiencias al parecer, porque no contestan, ¿no? Entonces, en el caso del curso, vamos a centrarnos principalmente en un libro que se llama Guía Triste de París, ¿no? Guía Triste de París, que es un libro sobre París, ¿no? Sobre personajes, principalmente hispanoamericanos que viven en la capital de Francia. Son unos relatos breves. Algunos de esos relatos que luego él recogió en este libro de cuentos, ¿no? Fueron crónicas que se publicaron en periódicos o en revistas, pero luego él les dio una nueva forma y los incluyó en este libro llamado Guía Triste de París, ¿no? Que nos servirá para hablar sobre este importante escritor, ¿no? Bueno, ya la última semana hablaremos un poco de la crítica literaria de la narrativa hispanoamericana, porque paralelamente al desarrollo de las obras creativas de la narrativa hispanoamericana del siglo XX, paralelamente también se ha ido desarrollando una crítica literaria que va a ser, diríamos, el elemento indispensable para que nosotros podamos estudiar, analizar, profundizar en las obras creativas. De manera que también es pertinente que en el curso nosotros hablemos también de la crítica literaria dedicada a la literatura narrativa, porque la literatura hispanoamericana en su versión narrativa, ¿no? Porque el aporte de la crítica es muy importante. ¿Qué es un crítico? Un crítico, y ustedes lo son, es un lector, ¿no? Un lector que conoce a fondo una obra literaria y luego deja su simple condición de lector y se convierte en un escritor. Un ejemplo referido a mi persona. Ahí tienen ustedes. Yo he leído a Vallejo como poeta y como narrador, ¿no? Y después de haber leído su obra narrativa completa, me he sentado a escribir y he publicado este pequeño libro, ¿no? Este libro tiene, bueno, 130 y tantas páginas, ¿no? Son un conjunto de ensayos. Esto es la crítica literaria, ¿eh? Entonces, cuando hablemos de Vallejo, y de él hablaremos precisamente el día jueves, ahí utilizaremos este libro, ¿no? Y en cuanto diríamos al corpus, el corpus de la producción narrativa de Vallejo, vamos a utilizar esta edición que también se las muestro y que se llama Narrativa Completa, ¿no? Es el primer tema que abordaremos. Ahora, en la última semana también aprovecharemos para que ustedes hagan una evaluación del curso, para ver si el curso realmente los ha ayudado a ustedes, les ha servido, han aprendido, han leído, han analizado, se han enriquecido. Yo creo que sí, de todas maneras, ¿no? Considerando estos escritores que están incluidos en el sílabo, quiero pensar que con la buena voluntad de ustedes, con su regularidad, con su participación en todo momento, ustedes harán que este curso sea una buena experiencia, ¿no? Es decir, que realmente se hayan enriquecido. Ahí tienen ustedes la bibliografía básica del curso, y les digo algo, les doy un dato que no debería darlos, pero se los doy. Por ejemplo, un autor que vamos a estudiar es Vargas Llosa, ¿ya? Y si ustedes quieren tener también una información sintética de todas o de casi todas las novelas que ha escrito Vargas Llosa, pueden remitirse a este libro publicado por Jorge Coaguila,
ahí está en el sílabo, en la página 4. Ese libro se llama Vargas Llosa, la mentira verdadera. Y es un libro reciente, ¿no?, de 2017, de modo que está actualizado. No sé si, bueno, Vargas Llosa ha escrito algunas obras que son posteriores a esta fecha, pero en todo caso, allí tienen ustedes un libro a modo de ejemplo de los libros que nos pueden servir para enriquecer nuestro conocimiento, ya que se trata de la literatura del siglo XX. El siglo XX es un siglo no solamente en lo literario, sino en lo social, en lo político, en lo cultural. Es un siglo bastante complejo, ¿no? Estoy seguro que todos ustedes ya no han nacido en el siglo XX, ya ustedes han nacido en el siglo XXI, ¿no? Del 2000 en adelante. Estoy seguro que ya todos ustedes son, bueno, 2001, ¿no? Porque el año 2000 todavía pertenece al siglo XX, el año 2000, no se cierra el 99, no, se cierra el 2000. Ya del 2001 en adelante, estamos ahora en el 2022, estoy seguro que la mayoría, si no todos ustedes, han nacido en el siglo XXI. En cambio yo, como creo que ya lo dije antes, nací en el siglo XX, casi exacto a la mitad del siglo XX, nací el año 1949, pero claro, si consideramos la edad del conocimiento, la edad en la que ya uno conoce las cosas, hay que comenzar a contar, digamos, la trayectoria de una persona, cuando esa persona, vamos a decir, según los casos, ¿no? Esa persona ha cumplido 10 años. Entonces, por ejemplo, en mi caso, nací en 1949. En 1959, ¿qué hechos históricos importantes ocurrieron? Les pregunto a ustedes. A ver, hagan un poco de memoria porque en este curso va a ser muy importante la memoria. He hecho esta pregunta porque, como les he dicho, quería precisamente manifestar que yo sí soy la persona del siglo XX, ¿no? Estoy todavía viviendo en el siglo XXI y trabajando con ustedes, pero si considero mi vida, y pónganse ustedes en el caso de cada uno de ustedes, vamos a decir que lo que yo sé, lo que recuerdo, de lo que puedo dar fe, es algo que ocurrió, digamos, 10 años después. Por eso he puesto como guía para la pregunta el año de 1959, que es un año importante sobre todo desde el punto de vista político y también literario. ¿Qué ocurrió especialmente en Hispanoamérica? ¿Qué ocurrió ese año de 1959? Yo tenía 10 años, pero no tenía conciencia de ese suceso. La tuve después, cuando tuve ya 15, 20 años. Ese suceso ha marcado la vida de todos nosotros, incluidos ustedes. A ver, traten de recordar, porque ya estamos terminando. ¿Qué ocurrió en la historia hispanoamericana en el año 1959? Hagan memoria, ustedes tienen mejor memoria que yo. Torres, ¿lo recuerda? No, profesor. Trujillo. ¿Tampoco? No, profesor. ¿Tampoco? No. Juárez no está, o ya volvió, no vuelve. Quispe, ¿qué fue aquello que ocurrió en 1959?
es un hecho histórico, político, pero ha tenido enormes implicancias en la literatura. No lo recuerdo. Señor Wharton. La Revolución Cubana. Exactamente. Muy bien. Con la intervención del señor Wharton terminamos la clase. Ojo, ¿no? En 1959 ocurrió la Revolución Cubana. ¿Es importante la Revolución Cubana para la historia, para la política y para la literatura? Sí, ¿no? Bueno, eso lo veremos a partir del jueves, que nos volvemos a reunir y que comenzaremos a trabajar ya en la narrativa de César Vallejo, que es el primer tema al cual nos hemos referido. Entonces nos quedamos aquí porque enseguida yo tengo otro curso y entonces tengo que salir de esta aula virtual para ingresar a otra aula virtual. Muy buenas tardes a ustedes y nos vemos el jueves. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes.